Buenos días, doctora Cintia y compañeros de posgrado. Quien les habla, Mervin Manuel Prieto Ortega, y a continuación realizaré mi presentación sobre política educativa en la era globalizada. Para empezar, RISBY 2014 eh, señala que los estudios políticos son un área de estudio reciente en el ámbito académico, entendidos como campo, están vinculados a los procesos de cambio y en los años 80 perdieron popularidad, pero luego se retoman los estudios políticos desde diferentes perspectivas o posturas críticas. La caída de Berlín en 1989 significó un cambio fundamental en el pensamiento político de todo el mundo. Esto dio lugar a la globalización del capitalismo y la aparición de una nueva ideología neoliberal. También, con la caída del muro de Berlín, se remodelaron las formas en las que se realiza, implementa y evalúa la política en la actualidad. Este autor, para abarcar el concepto de política educativa, desarrolla una serie de tópicos, entre ellos los conceptos básicos de qué es política, los propósitos y tipos de las mismas, el concepto de política pública, autoridad estatal y cambios en los procesos políticos. RISBY 2014. A modo general, en cuanto a política, este autor, RISBY 2014, señala que política es cualquier cosa que los gobiernos decidan hacer o incluso no hacer. También se puede entender como la expresión de metas generales y concretas a nivel social, económico. También tiene que ver con las decisiones de gobierno, o la política son decisiones de gobierno. También se refiere a las cosas posibles de ejercer con autoridad. También se puede entender como un proceso para elaborar un texto que será parte de la agenda de gobierno. Por otro lado, pues no existe un único e inequívoco concepto de política, hay varios. Entre ellos, pues también se puede entender la política como texto, acción, palabras, obligaciones. Es llevar a cabo o es pretender hacer algo. Todo eso es política. Y lo anterior, pues, y todo esto sostenido en propósitos y objetivos políticos. El autor señala pues que se reconoce que existe un vacío entre política y la práctica, dada la amplia complejidad social. Un importante concepto de la política es el propósito. Las políticas implican diversos propósitos para dirigir acciones y conductas, para guiar instituciones, profesiones y moldear el actual de las personas. Todo esto en determinada sociedad. A esto se le suele llamar propósito simbólico. Pero existen otros tipos de propósitos, como los materiales, los relacionales e incrementales, los distributivos y los redistributivos. Por ejemplo, un propósito material es cuando el Estado, a través de sus políticas, decide asignar o reasignar recursos económicos a determinado objetivo o plan de desarrollo. En cuanto a política pública, este autor señala que a la política pública le conciernen las acciones y las decisiones que toma el Estado mediante sus instituciones gubernamentales, caracterizadas por autoridad y colectividad. También la política pública son normas y guías para la conducta de las personas. La política pública se crea para asegurar el poder de manera legítima. Esta legitimidad se logra pues a través de diferentes normas y prácticas institucionales. La política pública y la política educativa requiere de autoridad estatal. Según el autor, la autoridad se oculta en conceptos de poder cuyo consentimiento por parte de una comunidad nunca está asegurado. La autoridad estatal resulta fundamental para los procesos políticos, pues con esta es posible implementar políticas públicas. Por ejemplo, señala el autor, el Estado-Nación es quien por tradición tiene la autoridad. Sin esta autoridad,
las políticas públicas no se pueden sostener con recursos ni tienen valor simbólico o propósito simbólico para guiar la acción de los sujetos, de la sociedad, de sus instituciones. En el ejercicio de la política pública sostenida en una autoridad estatal existen los cambios en los procesos políticos, los cuales son cronológicos a la agenda política. Suelen estar mediatizados por periodistas al servicio de la burocracia estatal o educativa. También señala el autor que las políticas públicas educativas ya no se sitúan o se determinan por el contexto nacional, sino que provienen frecuentemente de organizaciones internacionales y supranacionales como la OCDE, el Banco Mundial, la Unión Europea. Bueno, y esto genera pues unos vacíos materiales, lo llama el autor, que no existen en los textos ni en los discursos políticos, sino que existen en las realidades materiales y en las formaciones culturales de la sociedad. Ahora, en cuanto a perspectivas de la globalización, el autor habla de los debates al respecto, de los cambios culturales y políticos que implica la globalización, de una ideología de globalización desde arriba y desde abajo. Habla del imaginario social frente a la globalización y sobre los procesos de asignación política sostenidos en discursos de globalización o las necesidades de la globalización. En este orden, Rigby 2014 expone que los debates por lo general giran en torno a los debates sobre globalización giran en torno a la transformación institucional, económica, política y cultural, y también en torno a la manera sobre cómo nosotros mismos nos pensamos en un futuro a raíz de los vertiginosos e inciertos cambios que trae la globalización. Los debates de globalización no admiten una definición sencilla. En ellos siempre está las ideas respecto a su concepto, su origen y consecuencias para la sociedad, para la política, para la economía, entre otros. Y también estos debates se centran en la medición de la misma globalización, de la cronología, las causas, su contribución a la sociedad, al país, y su impacto en la transformación económica, social y cultural. Entonces, esta globalización ha traído pues unos cambios culturales y políticos, señala el autor, que pues la globalización hace que los gobiernos se interesen por formar sujetos altamente cualificados que promuevan o generen cambios culturales a favor de productos y servicios que son imperativos o que son necesidades o que son requerimientos de una economía global. Esto quiere decir que los cambios de la economía global están directamente relacionados con los cambios políticos y culturales contemporáneos que suceden en cada nación, en cada país. En otras palabras, señala el autor que pues el Estado es la expresión y respuesta a la economía global, y los cambios culturales resultan ser producto del consumismo fomentado por la economía global y todos sus discursos. En cuanto a globalización, el autor parte de conceptualizar ideología. Entre ellas, por ejemplo, dice que la ideología en general simboliza una diversidad de ideas para delinear políticas públicas y económicas fundamentadas en la extensión global de las relaciones de mercado. Esta ideología de globalización vino a reemplazar una visión de gobernanza donde el Estado garantizaba bienes y servicios para el bienestar social de su población, y resulta ser reemplazada por una nueva visión que consiste en crear un Estado que fomenta la competitividad, la eficacia y la elección económica, además de reducir y privatizar las funciones estatales. Esto que acabo de decir es lo que comúnmente se denomina el neoliberalismo. Entonces, la globalización en el escenario social, según Rigby 2014, dice pues que él establece pues que un imaginario social en general puede ser heredado y predeterminado, pero también está en constante evolución.
Entender el imaginario social explica la manera de actuar de las personas en lo colectivo, de manera que ellos crean mundos dentro de una matriz con propósito simbólico. Esto es como a modo general respecto al imaginario social. Este autor señala también que es una fuerza social colectiva en tiempo y espacio y que los medios de comunicación favorecen su amplia difusión en la sociedad. Pero Ridley 2004 cita a Richard Falk de 1993 y dice que existen, respecto al imaginario social, que existen dos tipos de globalizaciones o de imaginario social: la globalización de arriba y la globalización de abajo. La primera es la que tiene que ver con las políticas neoliberales defendidas por las élites corporativas transnacionales, mientras que la globalización de abajo se refiere a los pensamientos y modos de actuar de los movimientos sociales comprometidos con la justicia y la democracia global. En este orden, aquí también hay procesos de asignación política, y las cuales consisten en estrategias y técnicas, tácticas empleadas por los gobiernos. Por ejemplo, habla el autor, la teoría extremadamente ideológica que da a entender a su sociedad que no hay otro remedio sino no hay otro remedio pues que seguir las políticas neoliberales de la globalización para que el país y la sociedad no se quede rezagada respecto al desarrollo, o para que no se amplíen las brechas en desarrollo cultural, económico, social, bueno, etc. Entonces esa es una forma como de estrategia y técnica por parte del gobierno en temas de asignación de política pública. También se hace uso de un discurso estructurado sobre los imperativos o necesidades globales para afrontar los retos o oportunidades de la globalización. Y este discurso neoliberal de la globalización ha destacado en explicaciones del sistema educativo, los problemas a los que se enfrenta y las reformas en las que se requieren solucionarlos. En otras palabras, el sistema educativo por lo general siempre es el primero que recibe esos dictámenes de las multinacionales que se sostienen en políticas neoliberales. Listo. A modo de conclusión, entonces, el contenido de la presente actividad se sostuvo en una recopilación de estudios políticos expuestos por Ridley 2014 frente a la globalización en sus diferentes conceptos, visiones, mecanismos y política, y en relación directa con las políticas públicas de Estado y de cierta manera con las políticas públicas educativas. Con el desarrollo de esta actividad se logró identificar que las políticas públicas educativas se sostienen en conceptos políticos que involucran propósitos de diferente índole, los cuales son plasmados en textos de la agenda política como parte de la política pública de Estado. Esta política pública de Estado necesariamente se sostiene en una autoridad estatal que de manera explícita o oculta ejerce de manera teórica y práctica el concepto de poder sobre la sociedad, aunque ésta no siempre los acepte del todo. Además, en dichas políticas públicas educativas existen cambios en los procesos teóricos y prácticos frente a la sociedad en las que se ejercen, pero estos cambios obedecen prácticamente a la demanda de organizaciones internacionales que están sostenidas en la extensión del capitalismo, acumulación de dinero y sostenimiento incremental del mismo, tal como lo plantea Ridley 2014. Entre la teoría de las políticas públicas y la implementación de las mismas en la sociedad existe un amplio vacío debido a la natural complejidad social y a las cambiantes necesidades de la globalización y el capitalismo, sostenido en la generación de productos y bienes a nivel nacional e internacional en mediación con las bondades de los impredecibles avances tecnológicos. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.